Damas y caballeros, sean bienvenidos a este primer episodio de Los Hijos de su ¡Qué horror! Una producción de Red Bandit Films, Sociedad Anónima de Capital Variable y Psicología y Neurociencia, una página dedicada a la ciencia enfocada al área de la psicología y las neurociencias. Mi nombre es Sebastián y en esta serie de podcasts vamos a echarnos un clavado, vamos a explorar estas películas o franquicias como tal que se volvieron tan icónicas dentro del género de terror en el cine, estas películas que pusieron en el mapa el subgénero slasher durante los años 80, porque a quién no le gusta un poco de nostalgia ochentera, a pesar de que a muchos de nosotros no nos tocó vivirla como tal porque no habíamos nacido. Creo que todo el mundo ha visto alguna de estas películas o por lo menos ha escuchado algo de estos personajes tan míticos y que ya se convirtieron en una parte imborrable de la cultura popular. Y a lo largo de estos podcasts me va a estar acompañando un gran amigo mío, una gran persona en general, es un buen sujeto, es el hijo de su qué horror número 2 y precisamente es el artífice y la mente maestra detrás de este canal de psicología y neurociencia que ustedes van a poder encontrar en YouTube, donde van a poder ver videos sobre temas científicos, pero abordados siempre desde la perspectiva de la psicología. Señoras y señores, con ustedes, Guillermo Sastre García, psicólogo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Un placer estar aquí contigo estrenando este podcast, ¿no? Así es, amigo. Al contrario, es un placer que nos estés acompañando precisamente en esta aventura. Recién graduado, ¿no, amigo? Sí, así es, recién graduado, en efecto. Precisamente, bueno, tú me conoces bien y sabes que esta etapa es algo muy valioso para mí, es algo muy preciado. Por supuesto, amigo. Y pues hay que seguir dándole, ¿no? Como dicen por ahí. Así es, amigo. Aquí precisamente trabajando en una nueva experiencia en YouTube, como tú bien lo mencionaste, en mi página, bueno, mi canal de YouTube, Psicología y Neurociencia, que bueno, prácticamente ha tenido una buena apertura y yo espero que continúe así, ¿no? Qué bueno, amigo. Me da mucho gusto escuchar eso. Así es, amigo. Y veo que tú también tienes ahorita un proyecto en puerta, ¿no? Red Bandit. Así es, amigo. Mi productora, que lleva por nombre Red Bandit Films, así la pueden encontrar en YouTube. Ya subimos nuestro primer cortometraje, que fue con el que participamos en el concurso de Haz un cortometraje en 48 horas, el 48 Hour Film Project. Ahí lo pueden ver y ahí estaremos subiendo más trabajos audiovisuales muy próximamente. Muy bien, y qué bueno. La verdad es que es un trabajo bastante recomendable. He alcanzado a ver lo que ha subido y me parece bastante interesante. Muchas gracias, hermano. Aprecio mucho tus comentarios. Y pues fíjate que me da muchísimo gusto, me causa mucha alegría que este sea nuestro primer episodio, que sea el primer capítulo de este podcast, porque déjame te digo, amigo, que se trata posiblemente de mi asesino serial favorito de todos los que existen. No es mi franquicia de terror favorita en el Ok. cine, porque de esa hablaremos en otro episodio, pero este personaje, este villano alrededor del cual se desarrollan todas estas películas, se me hace simplemente uno de los mejores personajes en la historia del cine. Estamos hablando de el buen Freddy Krueger y de la serie de películas de Pesadilla en la calle del infierno. Pero para quienes no sepan, Freddy Krueger es este mítico, icónico asesino de niños que está quemado completamente, porta un característico sombrero café, un suéter de franjas verdes y rojas y una garra, que es con la que asesina, una mítica garra con cuchillas muy afiladas. Y bueno, pues la historia de Freddy Krueger va más o menos así. Resulta que él, en el pueblo ficticio de Greenwood, era, como ya lo mencioné, un asesino de niños. Llegó a matar aproximadamente a 20 niños. Lo atrapó la policía,
pero lo dejaron libre por un error en el juicio. Y los papás de los niños, como ya lo topaban, ya sabían quién era Freddy Krueger, decidieron tomar justicia por mano propia y lo quemaron vivo. La particularidad aquí, para no hacerles el cuento largo, es que Freddy Krueger, al ser una persona que básicamente estaba hecha de maldad pura, logró hacer un trato con demonios del sueño que le dieron poderes para que pudiera seguir acechando a los chicos, solo que ya no en la vida real, sino que en sus pesadillas. Y de aquí es como surge toda esta historia de películas, ya que es un personaje que ha tenido muchísimas apariciones, no solamente en lo que podríamos considerar como la historia principal, que consta de 6 películas, sino que también hubo una séptima película para la cual regresó el director de la primera y el creador del personaje. Hubo también un crossover con otro asesino serial icónico del cine, que es Jason Voorhees, y posteriormente se intentaría un reboot de toda la franquicia con una película que salió en el 2010, ya con otro actor diferente interpretando a Freddy Krueger. Y esta película fue un fracaso total, creo que absolutamente nadie la vio, pero bueno, ahí quedó. Solo que este personaje no sale nada más en películas, sino que también ha tenido varias apariciones en algunos cómics, en series de televisión y hasta en videojuegos. Así que cuéntame, amigo, ¿cuál es como tu experiencia o tus recuerdos con esta franquicia, con esta serie de películas y con el buen Freddy Krueger? Bueno, pues evidentemente fue un personaje muy controvertido en los 80, ¿no? Pero yo recuerdo que aun cuando yo fui niño en los 90, eh, seguía, seguía un poco esta efervescencia por el personaje, ¿no? Era muy común verlo en ciertos disfraces de algunos niños, ¿no? Digo, a Claro, mí en lo personal, la verdad es que mis padres no me dejaban ver este tipo de películas. Ya ok, fue hasta que estuve más grande que tuve la oportunidad de verlas, ¿no? Pero digo, en lo personal, realmente nunca fue un personaje que a mí me perturbara mucho. Creo que hay otros que sí me llegaron a causar algo de temor cuando era niño. Siempre me ha parecido un personaje muy interesante, ¿no? claro, y bien lo dices, amigo. Fíjate que mi historia con Freddy Krueger ya apuntabas un poco al hecho de que efectivamente no es algo que los niños deberían de estar viendo. Y precisamente fue a la edad de aproximadamente unos 4 o 5 años, vamos a calcularle así, que el pequeño Sebastián decidió prender su televisión un buen día en el canal en el que acostumbraba ver todo tipo de películas, el mítico Canal 5, amigo, aquí en México. Y me Claro. encontré con una de estas películas, la verdad es que no podría decirte cuál era porque ni siquiera la terminé de ver, me dio muchísimo miedo, pero vaya que dejó Ok. una impresión en mí imborrable. Me acuerdo perfecto que cuando vi a Freddy Krueger por primera vez, literal, es una imagen que se quedó grabada en mi cabeza por meses, si no es que años. La verdad es que me dio muchísimo, muchísimo miedo. Y no solamente por sus habilidades, por sus poderes y lo que estos implican, sino que por el mismo look del personaje. Yo considero que hicieron un gran trabajo, tanto de maquillaje como de vestuario, para que precisamente Freddy pudiera convertirse en este ícono del cine de terror que es hoy en día. Y pues posteriormente le fui perdiendo el miedo hasta que me aventuré a ver todas las películas en las que salía este personaje, que son de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy, las 6 principales. Vamos a hablar un poco de las otras apariciones, pero nos vamos a clavar un poco más en lo que es la historia principal. Así que, ¿qué te parece si empezamos, amigo, con la primera película, la que lo inició todo, Pesadilla en la calle del infierno 1, que se estrenó en 1984? Pero antes de hablar de la película, creo que tenemos que hablar de su director y el creador del personaje, que es el legendario Wes Craven. ¿Y quién era Wes Craven? Wes Craven era un director de cine estadounidense que se convirtió simplemente en un ícono del género del terror. Antes de que dirigiera esta primera película de Pesadilla, él ya tenía varias películas de terror dirigidas y varias lograron alcanzar un estatus de culto, como es el caso de La última casa en la izquierda, que se estrenó en 1972,
y Las colinas tienen ojos 1 y 2, que se estrenaron en 1977 y 1984 respectivamente. Y Wes Craven es un director muy particular porque él en su infancia tuvo una educación cristiana. Le inculcaron lo que viene siendo el cristianismo y creo que se nota bastante en esta serie de películas de las cuales estamos hablando. Desgraciadamente este director falleció en el 2015, pero nos regaló muchísimas películas de terror y más que nada nos dio dos franquicias que son de las más icónicas y representativas del género. Una de ellas es de la cual estamos hablando el día de hoy y la otra es la franquicia de Scream, la cual vamos a tocar en otro episodio. Pero precisamente tuvo esta educación muy particular y también es de su infancia de donde sale la inspiración para el mismísimo personaje de Freddy Krueger, ya que una vez cuando era chico, Wes Craven se asomó por su ventana y vio a un hombre. Era ya un hombre viejo, un hombre de la tercera edad. Aquí en México lo podríamos denominar un ropavejero. Y esto lo impresionó mucho, le dio muchísimo miedo y sirvió como inspiración para el look del personaje. Y el nombre también viene de su infancia, ya que en su escuela había un pilluelo por ahí, un niño que se burlaba mucho de Wes Craven y el nombre de este bravucón era Fred Krueger. Pero pues es un director muy particular, no solamente por su educación en la infancia, sino por lo que hizo después. Sí, definitivamente, como tú bien lo mencionas, Sebastián, Wes Craven fue un director muy peculiar, fue un director bastante culto. Él estudió precisamente psicología en la universidad y posteriormente, si no mal recuerdo, hizo una maestría en filosofía y letras. Es decir, era un hombre bastante preparado académicamente hablando, ¿no? Y bueno, claramente su formación se nota en varios de sus trabajos. Definitivamente sabía lo que estaba haciendo al momento de escribir estas historias. Justamente, amigo, y creo que tanto sus estudios como en psicología, como los de la filosofía, se ven en esta primera película de la cual vamos a hablar a continuación, que, como ya mencioné, se estrenó en 1984. Está escrita y dirigida por Wes Craven. Y aquí en esta película nos presentan un grupo de adolescentes aparentemente común y corriente, podrían ser nuestros amigos de la universidad o de la prepa, pero es precisamente a través de los ojos de estos personajes es como nosotros nos enteramos y descubrimos y conocemos quién es Freddy Krueger, ya que han estado experimentando los cuatro, que son Nancy, Rod, Glenn y Tina, me parece, han estado experimentando pesadillas que no los dejan dormir, ya están perdiendo el sueño. Pero la particularidad de estas pesadillas es que las de los cuatro están protagonizadas por el mismo ser, por el mismo ente, que es el famosísimo Freddy Krueger, quien los está acechando. Y es precisamente esta una de las grandes diferencias que trajo Wes Craven al género slasher. ¿Qué es el género slasher? El género slasher es esta colección de películas en las que se nos muestra un asesino serial que normalmente estaba enmascarado, no tenía una sola línea de diálogo, no hablaba, era como una especie de super zombie que acechaba, perseguía a un grupo desafortunado de individuos utilizando un arma punzocortante que podría ser una sierra eléctrica, como el caso de Masacre en Texas, que se estrenó en 1974, un cuchillo de cocina, como la legendaria Halloween de 1978, o un machete, como en la franquicia de Viernes 13, cuya primera entrega se estrenó en 1980. Y precisamente aquí es donde Wes Craven llegó a ponerle su sello personal al género, ya que Freddy, como mencioné anteriormente, ya no los caza dentro del mundo real de la película, sino que los acecha en sus pesadillas cuando los personajes están durmiendo. Freddy ya no está enmascarado, le podemos ver el rostro perfectamente y, sobre todo, ya tiene líneas de diálogo, ya tiene más protagonismo en ese sentido. Y de igual forma su arma ya cambia un poco, ya es un poco más icónica en el sentido de que la agarra con las navajas,
pues no es un artículo cualquiera, es un artículo que el mismo Freddy fabrica y pues que se convirtió en algo icónico, básicamente. Y creo, amigo, no sé qué opinas tú, pero lo que comentábamos antes de cómo es que Wes Craven logra que tanto sus influencias de la infancia como su educación cristiana al principio y posteriormente lo que estudió en cuanto a la psicología y la filosofía se dejan entrever en la película porque desde el principio se nos plantea esta lucha entre el bien y el mal. Si ustedes se acuerdan, la primera aparición de Freddy, que es justamente al principio de la película, literalmente, que está acechando a Tina en sus pesadillas, no le hace nada al principio y Tina al despertar lo primero que hace es agarrar un crucifijo. Y este crucifijo es un símbolo, es una imagen constante a lo largo de la película y es una forma de representar esta eterna lucha entre el bien, que en este caso vendría siendo Dios, y el mal puro que está personificado por Freddy Krueger. Claro, definitivamente Freddy Krueger es todo un tema. Realmente es un tema que puede, vamos a decirlo, hablarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que es una historia bastante interesante y la estructura que le dio Craven fue prácticamente multifacética. Digamos que este personaje no es tan sencillo, ¿no? Tiene cierta profundidad psicológica y lo vamos viendo, cómo se va desarrollando simplemente en la primera película, ¿no? En la primera historia Uh -huh. vemos que Freddy es más que un simple personaje de terror como lo planteaban las películas de los 70, ¿no? Como tú bien ya dijiste, hay películas donde el asesino como que estuviera acartonado en el sentido de que es bastante predecible, ¿no? En este Sí. caso, pues Freddy es un personaje bastante volátil, te sorprende conforme va avanzando la película y te das cuenta de que en efecto es más allá de un simple asesino, ¿no? Por supuesto, amigo, y es justo lo que comentábamos de este subtexto psicológico que le agrega Wes Craven a esta primera entrega, porque como bien apuntas, Freddy no solamente acecha a sus víctimas y las mata por el simple placer de matar. Más tarde en la película descubrimos que la razón por la cual está dándoles caza a este particular grupo de chicos es porque sus padres fueron los responsables de haber quemado a Freddy en vida, pero fuera de eso, Freddy no solamente los mata porque quiere, sino que si tú te das cuenta, hasta juega con ellos, los perturba de cierta manera, ya sea con sonidos, Claro. con visiones, con imágenes, se mete como a la psicología de esos personajes para causarles este miedo, que no solamente sea como ese peligro de ya viene Freddy y me va a matar, sino que qué es lo que me va a hacer ver Freddy, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Es muy impredecible en ese sentido. Y eso se me hace sumamente interesante. No, definitivamente, como tú bien lo dices, toda la película integra muy bien ciertos miedos innatos que tenemos y este temor como psicológico, como esta tensión, ¿no? Creo que es importante mencionarlo porque antes de Freddy Krueger prácticamente, pues no sé tú qué pienses, amigo, pero realmente creo que son pocas las películas que integran muy bien el audio, la imagen, como las escenas y a la vez como esta tensión, ¿no? En este caso en particular, hablando de Freddy Krueger, me gusta mucho la narrativa que usó Craven, ¿no? O sea, prácticamente te cuenta la historia en cierto estilo leyenda urbana o cuento, Uh ¿sí? -huh. Es como una mezcla entre una leyenda urbana y un cuento, pero a la vez tiene como esta influencia del gran Stephen King, ¿no? Tiene como ciertos elementos que, bueno, definitivamente son un tributo a este gran escritor del género de terror, ¿no? Claro. Definitivamente lo puedes notar, ¿no? Yo lo menciono porque pues he visto esta película en varias ocasiones. Uh He -huh. tenido la oportunidad de verla mientras estudié la carrera precisamente Ok. y pude notar muchos elementos interesantes, ¿no? Elementos que no están ahí por simple coincidencia o por un capricho narrativo de Craven, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente
hay una simbología, como tú lo dices, una simbología religiosa y a la vez tiene cierta profundidad sociocultural, incluso la película, o sea, ciertos elementos desde los padres. Tú bien lo mencionaste, aparentemente es una serie de sucesos que tienen, vamos, una sincronicidad, ¿no? Los sueños de los adolescentes están sincronizados, pero más allá de eso, no sé si tú te llegaste a dar cuenta, pero los padres de estos chicos, hablando de Nancy, de Glenn, de Rod, eran personas bastante problemáticas, eran personas que tenían o alguna situación de adicción o eran familias disfuncionales, aunque claramente Nancy, que es la protagonista de la primera entrega, Ujú. pues nos introduce un poquito más a este mundo, ¿no? Entre esta división entre adultos y adolescentes. En el caso de Nancy, a mí me parece muy interesante el papel que juega su mamá. Su madre es precisamente una mujer con este estereotipo de mamá del siglo XX, precisamente como muy sobreprotectora. En varias escenas llegamos a ver cómo pareciera que se la pasa detrás de Nancy, ¿no? De la pobre Nancy. Creo que este tema de de los padres es un tema recurrente en todas las películas, ya sea porque son negligentes de cierta forma o, como bien lo apuntas, amigo, porque son sobreprotectores. Creo que están como esos dos extremos de que siempre se nos presentan padres, porque obviamente todas estas películas pues son protagonizadas en su mayoría, por no decir todas, por adolescentes, con diferentes características, diferente contexto, pero a final de cuentas también nos dejan ver un poco pues lo que son sus padres y como bien dices, amigo, siempre comparten esa característica de que o son muy sobreprotectores con sus hijos o todo lo contrario, tienen alguna especie de adicción o incluso en películas posteriores hay personajes que hasta han sido abusados de cierta forma por sus mismos padres. Sí, definitivamente considero el género de terror como, digamos, una narrativa metafórica, hablando precisamente de ciertos, un conjunto de fantasías, de miedos que todos tenemos inconscientemente, ¿no? El caso de Freddy Krueger, eh, primero que nada, hay que entender el contexto en el que surge este personaje. Estamos hablando de los años 80, donde todavía existía, ya no tan marcada, claramente, pero Ujú. todavía existía un poquito esta cultura como de la sobreprotección, como esta cultura muy conservadora todavía, digámoslo así. Wes Craven lo que nos retrata en esta película, en esta serie de películas, es un, nos entrega de alguna forma un conjunto de situaciones con las que lidiamos todos los seres humanos durante la adolescencia, al menos las personas que crecimos en Occidente, Claro. prácticamente nos vemos inmersas en estas problemáticas como en las que se encuentran estos adolescentes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un acierto de que estos personajes, al menos en las primeras películas, porque ya después platicaremos de estos ya personajes que caían un poco más en lo cliché y lo ridículo, pero en las primeras películas creo que los personajes son de los mejores aciertos que tienen porque, como bien dices, son personajes con los que hasta es fácil identificarse hasta cierto punto, no solamente por la edad, sino por todo lo que les Claro. pasa. Claro, definitivamente. Y si a mí me preguntaras cómo entender un poquito mejor esta historia, esta película, primero que nada me gustaría construir el personaje principal. ¿Quién es Freddy Krueger? Definitivamente, como ya te lo había comentado, es interesante cómo Craven nos narra esta historia desde una perspectiva como de una leyenda urbana, ¿no? Como tú bien lo dijiste al principio, hay como cierto matiz, más bien como cierta similitud con el ropavejero, ¿no? Con esta leyenda urbana del ropavejero.
Sí, por supuesto, esta Sin especie de duda, coco, ¿no? Que te va a venir a comer. exactamente. Y ahora que lo dices, hay un elemento que es esencial en esta película y es la ronda infantil, ¿no? La canción que suena durante toda la película Sí, sí, sí. nos recuerda un poco como a estas canciones infantiles que teníamos de niños, ¿no? Como por ejemplo el Coco, el Lobo, ¿no? O sea, cantábamos, no sé si tú llegaste a jugar ese juego, pero era De vez en cuando, amigo, precisamente, de vez en cuando. teníamos como este grupo de amigos y uno tenía que ser el lobo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. teníamos que estar cantándole al lobo para que apareciera y cuando aparecía, pues te perseguía, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente está este elemento como infantil, ¿no? De hecho, la canción menciona algo así como Freddy ya viene, ¿no? Y está contando como el tiempo. Es definitivamente un elemento cultural, digámoslo así. De cierta forma, es algo que todos los niños llegamos a jugar de alguna u otra forma. O nuestros papás nos cantaban la canción del Coco, ¿no? Igual lo mismo. Si te portas mal, el lobo bueno, el coco, en este caso, el coco te va a venir y te va a comer. Y fíjate que profundizando un poquito más en el significado como de estas rondas infantiles, de estas canciones, pues hay como un doble mensaje, ¿no? Hay como una eh, disonancia en este sentido, porque es como que quieres huir del monstruo, pero a la vez te produce como cierta emoción, ¿no? Es decir, hay como dos reacciones presentes en uno mismo, ¿no? Es como esta sensación de querer salir corriendo y a la vez como de que De te quedarse a coma ver qué pasa, literalmente ¿no? el lobo, exactamente, ¿no? En un nivel más, más psicoanalítico, digámoslo así, precisamente esto hace alusión un poco como a esta disonancia o a estos sentimientos encontrados que tenemos hacia nuestros padres, ¿no? Freddy Krueger es un personaje que representa lo siniestro. Desde una perspectiva freudiana, lo siniestro sería lo excesivo, es decir, como lo dije antes, la mamá de Nancy es extremadamente sobreprotectora. Freddy Krueger retrata una exageración de la madre, de cierta forma, porque no es coincidencia la forma en que aparece Freddy. No sé si tú te hayas dado cuenta en después de qué escenas o de qué situaciones este personaje toma el control de las escenas. Sí, totalmente, amigo. Creo que nada más para puntualizar un poco antes de que lleguemos a ese punto, creo que también es un gran mérito de lo que viene siendo la dirección de Wes Craven, porque si tú te das cuenta, a Freddy lo toma como un personaje hasta cierto punto misterioso en el sentido de que utiliza una técnica que han utilizado muchos directores, como el caso de Spielberg en Tiburón, en Jaws, o Ridley Scott en Alien, que es que tu monstruo no se vea tanto, que lo mantengas como en las sombras, en la oscuridad, en la noche. Las primeras apariciones de Freddy cuando ya empieza a matar, pues primero que nada son en la noche, la mayoría, también para mantener este lado de misticismo con el personaje, ya que posteriormente en las futuras entregas, pues el personaje se convertiría en una especie como de bufón, como de payaso, podríamos decirlo así, ya lo usaban más como para fines comédicos, a pesar de que su objetivo de matar chicos seguía siendo el mismo. Pero en esta primera película no solamente aparece ya de noche, obviamente cuando los adolescentes están durmiendo, sino que también aparece, y creo que es un elemento bastante interesante, pues después de que los jóvenes, ya sea porque, por ejemplo, en esta escena de que se quedan en la casa los cuatro y vemos que Tina y Rod, que son novios, que tienen relaciones sexuales, aquí es donde aparece Freddy, o sea, literalmente terminan el acto y Tina se va a dormir y entonces es cuando Freddy la ataca. Sí, definitivamente, ese era prácticamente el punto, ¿no? En un principio, Freddy Krueger aparece cuando hay cierto acto sexual. Y Claro, esto vuelve a llevarnos como a esta idea de que es la mamá sobreprotectora, en el sentido de que, pues cuando
hablamos de adolescentes, pues precisamente en una cultura muy, muy cerrada, en una cultura conservadora y en una cultura incluso promedio, pues precisamente los padres quieren proteger a sus hijos, a los adolescentes, Sí, por supuesto. entre, entre estos discursos que existen es como no mantengas relaciones sexuales, ¿no? Premaritales, ¿no? Antes era exacto, antes del matrimonio, ¿no? Pero todavía, y digo, ya no es el temor porque cometas un pecado, ¿no? Como antes se creía, ya es más bien por una cuestión práctica, como no vayas a embarazarte, no vayas a contraer alguna clase De de enfermedad, infección, de transmisión sexual, ¿no? claro. O sea, de todas maneras, de alguna u otra forma sigue este temor, ¿no? Por parte de los padres a que sus hijos cometan el acto sexual. Y esta película nos lo deja muy claro. En efecto, como tú lo dices, una de las escenas más eh, significativas de la película es la aparición de Freddy después de que Rod y Tina mantienen relaciones sexuales. De alguna forma es como una manera de castigarlos, ¿no? O sea, Sí, castiga a Tina totalmente. matándola. Pero otra, por ejemplo, escena que me parece bastante interesante es en la que Nancy está en la tina, ¿no? Está Claro, amigo. bañándose, se queda dormida y de Sí, hecho la es madre le dice icónica, ¿no? algo Esa así imagen como, de que va saliendo la ujú, garra entre el agua. exactamente entre sus piernas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes, no sé si te has dado cuenta de este detalle, su madre le grita algo, la regaña, le hace alguna clase de gesto como, Sí, que no se fuera a quedar dormida en la bañera, ¿no? Algo así. ajá, exactamente, y posterior a esto surge la garra, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La madre sobreprotectora, ahí está, se encuentra, y en esta escena, o sea, tenemos claramente esta situación de que Freddy es un personaje que está relacionado con la madre. Por otro lado, considero importante este discurso que le da la madre de Nancy a su hija cuando le menciona que la ley falló y que son los padres los que tuvieron que hacer justicia por su propia mano y matar a Freddy, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente, desde una perspectiva psicoanalítica, ya el mensaje es claro, o sea, hay un fallo por parte de la figura paterna, un fallo que de alguna forma trata de compensarse, pero no logra su cometido, ¿no? O sea, a pesar de que ellos intentan matar a Freddy, Freddy regresa en la siguiente generación a atormentarla. O sea, digamos, es como lo mismo, es como una idea de que lo que sufrieron los padres, de cierta forma, se va a repetir en los hijos. Por supuesto, y aquí es donde Esta es una tenemos también interpretación mía. otro paralelismo con lo que viene siendo la Biblia y la educación cristiana que recibió Wes Craven, porque es hasta bíblico, ¿no? El hecho de que si el padre peca, el castigo se va todavía más allá del padre, llega hasta los hijos, y es justamente lo que le ocurre a estos jóvenes, ¿no? Claro, definitivamente es una buena alusión, una buena similitud en la que encuentras. Y sí, en efecto, Freddy sería la madre que está constantemente ahí, pero, o sea, es una madre sobreprotectora, pero ya en un nivel muy excesivo, ¿no? También nos habla un poquito como de estos temores infantiles, ¿no? ¿Por qué Freddy asesinaría niños? ¿Por qué Freddy atacaría a los niños y a los adolescentes? ¿Por qué rara vez ataca a los adultos? Ese también es un tema que te deja entrever la película. Hay un libro muy interesante de una psicoanalista estadounidense, la cual eh, ya falleció esta profesora, pero dejó obras muy interesantes, como es un libro que se llama Para que la bruja no me coma. Un libro bastante interesante, te lo recomiendo, Uh -huh. y nos habla de los miedos infantiles más comunes. Prácticamente en este libro analiza qué miedos tienen los niños durante ciertas etapas de la vida, ¿no? Te está hablando de niños de entre 3 y los 12 años más o menos. Y pues realmente son etapas muy difíciles, la infancia y la adolescencia. O sea, por un lado, en la infancia se empiezan a crear las primeras fantasías
eh, y deseos, ¿no? O sea, realmente nosotros empezamos a desear desde que somos niños y empezamos a crear vínculos por medio de nuestros padres. Entonces, ¿cómo uniría este libro con Freddy Krueger? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, este hecho de ser comido, de ser atacado, Sí, de ese algo, peligro constante de que algo te va a pasar, ¿no? algo exactamente, ¿no? Y la película nos deja entrever como estas escenas como muy siniestras, en donde Freddy llega y ataca de formas muy peculiares. Prácticamente lo hace cuando estás dormido, ¿no? Y pues prácticamente, ¿qué sucede cuando estás dormido? Pues obviamente dejas de tener de alguna forma control sobre tus contenidos mentales. Sí, Es te decir, encuentras más vulnerable. empiezan a surgir fantasías, miedos, deseos, empiezan a surgir durante el sueño, ¿no? Claro. Y pues Freddy, ¿qué es? Pues Freddy es literalmente el hombre de tus sueños, es de alguna forma una figura que está presente para perturbarte durante el sueño, es lo prohibido de cierta manera. Sí, 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 totalmente. Y pues sí, o sea, creo que es muy interesante cómo se manejan como todos estos simbolismos, incluso ya en las siguientes películas pues empieza como a extenderse un poquito esta complejidad de Freddy, porque comienzas a ver cómo puede convertirse en tus peores pesadillas. Empieza a tomar diversas formas, no solo se queda como en esta figura como del hombre de sombrero y de franjas, ¿no? Muy parecido al estilo, es lo que te digo, es muy parecido al estilo de Stephen King. Me recuerda un poco a It, ¿no? Sí, sí, A sí. eso, ¿no? Sí, Y claro. prácticamente es lo mismo, ¿no? Es como esta parte perturbadora de nuestro inconsciente. Hay algo ahí que no está resuelto y que surge de vez en cuando para recordarnos que hay algo que no ha culminado, hay algo que no está totalmente elaborado en nosotros mismos. Por supuesto, amigo, y creo que ese es como el gran mérito que tiene Wes Craven y por la razón por la cual la mayoría de los fans consideran que la primera, pues a final de cuentas termina siendo la mejor película de todas las que llegaron a salir, porque logra entretejer todos estos elementos que pues ya son bastante complejos, sobre todo para lo que viene siendo una película slasher, que a final de cuentas está hecha para pues generar dinero y generar esa taquilla, ¿no? Sí, definitivamente. Y nada más ya para cerrar la primera película y pasar a las siguientes, amigo, cabe mencionar pues un poco la simbología a la que ya hacíamos alusión hace unos momentos. Creo que está muy interesante también este cuarto donde Freddy los lleva, que es como el caldero, por así decirlo, este cuarto donde hay fuego, donde literal tienen que bajar unas escaleras para llegar ahí, porque es como una simbología bastante clara, una alusión a lo que es el infierno, a final de cuentas, ¿no? Que es como el patio de juegos de Freddy, es a donde los lleva a divertirse, ¿no? Literalmente a que Freddy se divierta con ellos un poco y obtenga sus almas a final de cuentas ya una vez que los mata. Y cabe mencionar que pues Wes Craven tuvo total control creativo sobre esta película, salvo el final. Wes Craven lo que quería era que la película terminara en este gran momento en el que Nancy, una vez que ya encontró la forma de traer a Freddy al mundo real, que es como revertir esa fórmula con la cual Freddy los atacaba, encuentra esta forma de traerlo al mundo real, le pone trampas así estilo mi pobre angelito alrededor de la casa, lo debilita en ese sentido, pero aparte Nancy llega a la conclusión de que ya no le tiene miedo a Freddy, ya no es una amenaza para ella. Entonces Freddy trata de darle como un zarpazo final y no puede. Si te acuerdas, simplemente se desvanece. Y ahí es donde quería terminar la película Wes Craven, pero uno de los productores, que es quien se mantuvo constante a lo largo de toda la saga, que es Robert Shea, se le pusieron los ojos con el logo del dinero, amigo, vio dolaritos en esa idea Claro, y claro. él lo que quería era que se diera a entender que podría haber una secuela y es la razón por la cual le agregaron que es el verdadero final de la película, que es cuando Nancy se sube al coche con sus amigos
Resulta que le ponen el techo al coche y tiene los colores del suéter de Freddy y pues Freddy termina por matar a la mamá de Nancy, ¿no? Y en eso acaba la película. Y un dato curioso es que esta película fue la que salvó de la bancarrota a la productora New Line Cinema. Ellos ya estaban a punto de quebrar. De hecho, la producción de esta película estuvo un poco atropellada por ese lado, no tenían tanto dinero, pero logró recaudar 26 millones de dólares en taquilla en todo el tiempo que estuvo en el cine. Y precisamente es lo que salvó a New Line Cinema de llegar a la bancarrota. Por eso mucha gente conoce esta película o le dice de cariño a New Line Cinema como la casa que Freddy construyó, porque literalmente Freddy, esta película y lo que fue toda la franquicia, porque la verdad es que la franquicia siguió generando mucho dinero, pues salvó a esta productora y es una productora legendaria. Años después nos traerían verdaderas joyas cinematográficas como es la trilogía del Señor de los Anillos, entre otras películas muy famosas. Y pues es como un dato bastante curioso de esta primera entrega. Así que pasamos, amigo, a lo que viene siendo la inevitable secuela, que es Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy, amigo. Esta se estrenó un año después, en 1985, con la particularidad de que Wes Craven ya no regresó ni para dirigir ni para escribirla. Esta está dirigida por Jack Sholder y está escrita por David Chaskin. Es una película muy polémica, amigo, entre los fans, porque aquí ya vemos un cambio importante en lo que es el modus operandi de cómo ataca Freddy, de cómo acecha a adolescentes, porque ya no lo hace a través de pesadillas, al menos ya no los mata como tal, sino que ya lo hace a expensas de, pues de lo que viene siendo un joven psicológicamente vulnerable, que es Jesse Walsh. Y entonces él sí se le aparece en sueños, pero más bien lo que hace Freddy en esta película es controlarlo, controlar sus acciones, y es a través de él como empieza a matar en el mundo real, por así decirlo. Y básicamente la historia va de eso. La familia de Jesse Walsh se muda a la casa de donde sucedieron los eventos de la primera película, 5 años después de que sucedió todo. Y entonces Jesse, al ser como el elemento o el miembro de la familia más vulnerable en ese sentido, pues es de quien se agarra a Freddy, se le empieza a aparecer y lo empieza a influir en su comportamiento a tal grado de que la película juega mucho con esto, de que cada asesinato que hace Freddy, obviamente Jesse sí lo está viendo a él, pero al parecer es el único que lo logra ver. En realidad lo que está pasando es que Jesse es el que está perpetuando el asesinato, ¿no? Entonces creo que eso está interesante, pero pues a muchos fans no les gustó, porque ya era como un cambio considerable en lo que había establecido la primera película. Pero bueno, los sellos característicos de la franquicia pues seguían estando ahí, los efectos prácticos que para esa época eran buenísimos, la sangre, Freddy. Creo que no está tan mal la película y pues también logró recaudar una gran cantidad de dinero, 29 milloncitos. Y pues ¿tú qué opinas de esta segunda parte, amigo? Pues la segunda parte es muy buena, la verdad es que supieron darle una continuación y claramente te dejan ver una nueva perspectiva del personaje, ¿no? Y es como esta capacidad que tiene precisamente, como tú bien lo dices, de influir en el mundo material a través de una persona, ¿no? Digamos que esta idea, esta clásica idea del terror de la posesión, ¿no? La posesión de un cuerpo por un espíritu o entidad, digamos, malévola. Claro, Es una temática bastante, digamos que no sé qué ha pasado con el cine de terror, pero pareciera que ya es como un elemento del que ya casi casi se cuelgan para tratar de hacer dinero de eso, pero si lo vemos en una forma como más pura, pues hay películas que tienen muy buena estructura con esta idea, ¿no? El Resplandor, por ejemplo, también es una película que utilizó esta temática. claro. Aunque fíjate que también pienso que en esta saga de Freddy Krueger está interesante cómo te lo plantea, ¿no? Este chico, Jesse se llama, ¿no? Sí, Era, pues, no era un chavo común y corriente, en realidad era un chico bastante tímido, era
extraño, ¿no? Como que socializaba muy poco, e incluso como que parecía no tener un interés en socializar. Me parece una historia interesante porque yo creo que hace un poquito de alusión a esta idea del mal que todos podemos llegar a tener dentro y de cómo si no elaboramos precisamente eso que está reprimido, eso que no hablamos, digamos, cómo puede realmente poseernos y tener consecuencias pues muy negativas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Puede afectar en nuestras relaciones, puede afectar la forma en que los demás nos perciben el punto en el que, bueno, en este caso, pues Jesse mata a su entrenador, mata a muchísimas personas, ¿no? Bueno, en realidad es Freddy, pero digamos que es como esta doble personalidad. Sí, O sea, totalmente. Jesse es tan débil, su estructura de personalidad es tan débil que prácticamente lo que termina haciendo que él subsista físicamente, pues es Freddy. Y pues te digo, es esta idea como de que si no elaboras bien lo reprimido, lo que no hablas, va a tomar control de ti en algún momento. Y es la misma idea que sucede en El Resplandor, ¿no? El escritor termina siendo poseído prácticamente también por el hotel. Incluso otro tipo de películas como, bueno, El Resplandor, después del Resplandor, ¿qué se puede decir, no? Pero prácticamente vemos como esta atmósfera en incluso Harry Potter, ¿no? O sea, películas que no son del género del terror, pero te manejan como esta misma idea, ¿no? Como que hay un mal en ti que está latente. En el caso de Harry, pues Voldemort está digamos, del otro lado, ¿no? Sí, También. sí, sí, totalmente. Y en algunos momentos puede ver a través de él y cuando se debilita Harry, pues puede prácticamente hasta tomar el control de él, ¿no? Ya después, en efecto, ahí sigue la metáfora, ¿no? Que Harry es capaz también de ver a través del mal e incluso controlar el mal, ¿no? En este caso, pues no sucede, ¿no? Jesse termina siendo controlado totalmente por Freddy y termina cometiendo una serie de atrocidades que él aparentemente no haría. Sí, por supuesto, amigo. Y creo que le diste en el clavo lo que comentabas acerca de todas estas partes de la personalidad de Jesse que él mismo reprime, porque resulta que esta película, ya para finalizar y pasar a la tercera, tiene un subtexto muy interesante que años después confirmaría el guionista, aunque en el momento ni los actores ni el director se dio cuenta que pues era un tema que estaban tratando, que es esta posibilidad que creo que es como muy evidente ya una vez viendo la película y teniendo eso en mente, de que Jesse estaba tratando de reprimir el hecho de que si bien tal vez no era bisexual, posiblemente sí era homosexual, porque hay muchos diálogos que aluden a ese hecho. Y aparte, pues literalmente hay una parte en, el que, en la que Jesse se mete a un bar gay y pues es como, o sea, por lo mismo de que Jesse está tratando de reprimir a Freddy, creo que es como una buena analogía de que está tratando de reprimir esa característica de su persona. ¿Pero qué te parece, amigos, si Claro. pasamos a la que viene siendo, si bien no es la mejor objetivamente de la franquicia, sí es la que más me gusta a mí, que es la 3, estrenada en 1987, de título Pesadilla en la calle del infierno 3, Los Guerreros del Sueño, amigo. Y aquí, si bien Wes Craven no regresaría a dirigirla, lo que sí logró hacer, y creo que es muy notorio en la película, es que fue uno de los guionistas, logró meter mano en la historia, y creo que se nota. La película es dirigida por Chuck Russell, y aquí pues se nos introduce a un personaje que ya no tiene nada que ver con los chicos de las dos anteriores, que es Kristen. Y esta chica tiene una habilidad muy particular de poder meter a gente que ella conoce a sus sueños, para bien y para mal, como se va a ver después a lo largo de la película. Y es la película que más me gusta porque precisamente Kristen empieza a pues soñar con Freddy, empieza a soñar con esta casa donde sucedió todo, a pesar de que ella no sabe pues de qué se trata al principio, y entonces la mandan a un asilo psiquiátrico. Y esto ya representa un cambio considerable en lo que viene siendo la atmósfera y el lugar donde se desarrolla la película, porque ya no están en los suburbios, ya están literalmente pues en un asilo psiquiátrico, o sea, ya es
es un contexto mucho más tenebroso, mucho más turbio en ese sentido. Y creo que uno de los grandes fuertes de esta película son los personajes, no solamente por Kristen, que es interpretada por Patricia Arquette, que es otra particularidad que tiene la saga, como que tenían buen ojo para encontrar el futuro talento. Johnny Depp, su primer papel fue la 1, la película número 1, y de ahí saltó a la fama. Igual Patricia Arquette, también en esta película sale Lawrence Fishburne, que es Morfeo en Matrix. Y pues los personajes son un gran acierto porque Kristen se encuentra a este grupo de chicos que también han sufrido como ciertos traumas, que igual no pueden dormir, están siendo acechados por sus pesadillas y por el mismo Freddy. Pero es un grupo de chicos muy, muy diverso y están muy bien desarrollados todos, a mi parecer. Y a final de cuentas, introducen este concepto que es el del sueño colectivo, ya que Kristen, con ayuda de un personaje que vimos en la primera película, que es Nancy, regresa Nancy, ahora ya como una psiquiatra, y ella es quien les ayuda a los chicos a encontrar esta habilidad de no solamente de que Kristen los metiera al sueño, a su sueño, sino de que ya en el mismo sueño, cada uno de los chicos se acuerda que cuando ellos sueñan personalmente, pues tienen poderes, tienen habilidades en sus sueños y la pueden utilizar para combatir a Freddy. Entonces, eso creo que está muy padre. Me gusta mucho ese concepto del sueño colectivo y el hecho de que cada uno de los chicos tiene habilidades diferentes. Está Kincaid, que tenía como super fuerza. Está Joey, que todo el tiempo pues no lo ves decir una sola palabra y a final de cuentas resulta que su poder estaba en su voz, como que recupera su voz. Está Taryn, que es como la chica ruda. Y está Will, que es este chico en silla de ruedas que descubre en su sueño no solamente puede caminar, sino que aparte es una especie de mago. Entonces tiene poderes muy, muy fantásticos, pero todo está muy bien desarrollado. Y también tiene este elemento como de casita del terror, una vez que ya todos se meten al mismo sueño. Y eso me gusta mucho cuando lo aplican en las películas. Creo que está muy padre ese hecho de que estén en un... De por sí la casa por sí sola ya es tenebrosa, pero literal en cada cuarto que se meten, pues tienen un encuentro con Freddy Krueger bastante interesante. Y creo que igual es la película que tiene las mejores muertes, las muertes más creativas. Hay una en la que Freddy empieza a controlar a uno de los chicos como si fuera su marioneta. Hay otra en la que primero sale en la televisión como si estuviera en un talk show y después se convierte en la misma televisión y entonces mata a una de las chicas que quería ser actriz, la estrella contra la pantalla de la televisión. Entonces, en ese sentido, creo que tiene muertes muy creativas, pero sin llegar a lo ridículo o a lo caricaturesco como en las siguientes entregas. Creo que todavía tenía bastante sentido la forma en la que lo manejaban. Y pues a final de cuentas vemos también como el cierre de esta historia, tanto de Nancy, que vemos que venimos siguiendo desde la primera película, y su papá, que es el policía. A los dos, pues los dos caen a manos de Freddy, no sin antes, con ayuda de uno de los psiquiatras que también estaba ayudando a los chicos, pues lo que hacen es darle un entierro sagrado a Freddy, que es buscar los restos de Fred Krueger, los huesos, y los vuelven a enterrar, pero ahora con agua bendita, y todo con ayuda de una especie de visión que empieza a ver uno de los psiquiatras, que resulta ser la mamá de Freddy, Amanda Krueger. Entonces me gusta también por eso, porque nos dan un poco de historia de lo que pasó en la infancia y el crecimiento de Freddy Krueger. Conocemos a su mamá, conocemos qué fue lo que le pasó a la mamá, cómo es que nació Freddy, y eso creo que está muy, muy interesante. Y pues a final de cuentas la película terminaría recaudando 44 millones, todavía más que las dos anteriores. Y en mi opinión es como el punto más alto de la saga por ese lado, ¿no? Porque hace lo que toda una buena secuela tiene que hacer, que es darnos un poco más de la historia original, dejarnos ver un poco más de lo que no sabíamos, introducirnos a nuevos personajes que son muy buenos, en mi opinión, y pues dejarle campo abierto al buen Freddy para que use toda su creatividad y mate ya de formas inimaginables, pero muy, muy creativas y muy divertidas. Y pues, ¿tú qué opinas de esta película, amigo? Creo que fue la última que viste, ¿no? Sí, así es, como tú bien lo mencionas, y esta fue la última que vi. Sé que ya no es de Wes Craven, sin embargo, pues cambia mucho la narrativa, ¿no? En efecto, se centran un poquito más en la historia de Freddy como tal. También tiene elementos interesantes la forma en que va creciendo, ¿no? O sea, prácticamente es un niño también bastante extraño, fuera de lo normal, pero
pues vive esta situación de maltrato físico, ¿no? Prácticamente genera este monstruo de cierta forma. Tiene frases interesantes, incluso las escenas donde él mismo se está como cortando, ¿no? El cuerpo. Sí, nos dejan Eh, ver un poco de lo que fue más que nada la concepción de Freddy. Creo que es en esta película en la que descubrimos que Amanda Kruger, la mamá de Freddy, pues era una monja que trabajaba en una especie igual como de asilo psiquiátrico. La dejaron encerrada con todos los pacientes mentales y pues fue violada por todos ellos, por lo tanto quedó embarazada y pues el bebé que nació de ahí, pues es obviamente la personificación de la maldad pura, ¿no? Dicen por ahí. Y creo que eso está muy interesante. Ya después en otras películas, en efecto, ya veríamos más todavía sobre la infancia de Freddy, que creo que es lo único rescatable de las siguientes películas, amigo, así que no te perdiste de nada. Pero como bien dices, creo que nos dejan ver un poco, pues que no solamente nació de esta forma Freddy con ese fondo tan horrible que le sucedió a su mamá, que también ya creciendo, pues sufrió de varios abusos, tenía un padre abusivo, bueno, un padre adoptivo abusivo, y pues obviamente él ya estaba como con esa maldad inherente, ¿no? Desde que nació. claro, definitivamente tocan como esta perspectiva como de la perversión, ¿no? Totalmente como prácticamente cómo la perversión se encarna en alguien, de cierta manera. Sí, por supuesto, amigo. Y creo que es un buen final porque te dan de cierta forma a entender que por fin han logrado vencer a Freddy y ya no había forma de que regresara. Por lo tanto, las siguientes entregas, amigo, ¿qué te parece si damos un resumen rápido de aquellas películas que ya no alcanzaste a ver, pero que, como te digo, ya no te perdiste en nada realmente? Cada una se ponía peor que la anterior. Y ya en estas tres películas que quedan, amigo, ya la historia se fue al carajo. Las tres son infames, son malísimas. Ok, Sobre todo por lo que decíamos un poco al principio, que ya en estas películas, pues a Freddy le quitan ese lado tan misterioso y ujú, de miedo, literalmente, que claro. tenía en las tres películas y lo convierten en una especie de bufón, como de villano chistosón, ¿sabes, güey? Que hace chistes al momento de matar personas. La verdad es que lo único que hace que estas películas sean sufribles hasta cierto punto, que las puedas ver todavía sin quedarte ciego, pues es la Claro, actuación de Robert Englund. claro, sí. Y es justo lo que se empieza a ver ya desde esta cuarta película, porque vemos a un Freddy que literalmente en cada uno de sus asesinatos le dan estas especies como de líneas estilo Arnold Schwarzenegger, amigo, como de chistes malos cada vez que mata a alguien. Y pues en esta cuarta película lo único destacable es que vuelven a salir tres personajes de la película anterior, de la tercera. Freddy los mata y se nos introduce a una nueva chica que es la que va a llevar como las riendas de la saga en estas, por lo menos en dos de las tres películas, porque ya la sexta ya son otros personajes completamente diferentes. Y lo Claro. único destacable es que Kristen, que es la chica de la tres, pues le da su poder de meter gente a sus sueños a esta chica que se llama Alice. Pero bueno, en la cuarta película, pues literalmente es como, a pesar de que ya salió a casi finales de los ochentas. Es la película más ochentera de todas, amigo. Hay tres montajes musicales diferentes. Los personajes son muy cliché, demasiado, como de típica película americana. Ok, claro. Y a Freddy se le da este tratamiento como si fuera Barbie, casi casi. Le ponen todo tipo de disfraces, todo tipo de profesiones. Y pues la verdad es que a pesar de que los asesinatos ya cada vez se hacían más elaborados, pues terminan siendo prácticamente una broma, un chiste. Los usan para fines comédicos más que nada. En esta Claro. cuarta película literalmente vemos que Freddy sale como enfermera, sale como Freddy playero con lentes oscuros en la playa, sale como maestro y sale hasta como doctor Ok. llevando a cabo una operación. Es como una Barbie, como tú dices. Así es, amigo. En la quinta película, lo único destacable
es que esta nueva protagonista, Alice, tiene un hijo, está embarazada y se juega mucho con este concepto de que tal vez sea el hijo de Freddy. Y Freddy con cada asesinato está alimentando al bebé, ¿no? A Freddy Jr. Claro. Pero también tiene momentos de mucha risa involuntaria, amigo. En una parte vemos una especie de feto Freddy cuando nace. Es una marioneta de Freddy bebé que se ve muy graciosa. Y creo que lo único interesante de esta quinta es que nos dejan ver todavía más del pasado de Freddy, ya que vemos pues cómo fue su concepción literalmente y aprendemos un poco más de la historia de su mamá Amanda Kruger. Y ya la sexta Claro. película, amigo, es la más asquerosa de todas, es la peor, sin duda alguna. Ya la historia no tiene absolutamente nada de sentido. Las muertes y los efectos como tal son muy, muy malos. Los personajes ya no son interesantes. Y Sí. pues se juega también como con esto del pasado de Freddy, pero un pasado que ya ni siquiera tiene sentido, no tanto por las escenas en las que lo vemos de niño, que son un poco las que mencionabas antes, de que lo vemos en la escuela, lo vemos ser maltratado por su padre abusivo, por sus compañeros. Vemos como un poco este proceso de crecimiento de Freddy cuando era niño, pero también, amigo, el giro que ya no tiene prácticamente nada de sentido es que al parecer Freddy, a pesar de que ya en sus años de adultez, a pesar de que él ya era un asesino de niños, aparentemente, según esta sexta película, tenía una hija y una esposa, vivía una vida aparentemente normal, pero bueno, él termina matando a su esposa y pues la hija se da cuenta y evidentemente hay un reencuentro entre padre e hija al final de esta película y pues es la hija quien termina matando a Freddy, pero aquí creo que las muertes son las peores de toda la saga, amigo, ya es como si estuviéramos viendo un episodio de Looney Tunes, literalmente a uno de los chicos que tenía un problema auditivo, Freddy le explota la cabeza al pasar su garra a través de una pizarra, de un pizarrón, como si estuviéramos en la escuela, amigo, cuando pasabas tus uñas por el pizarrón y sonaba horrible. Qué Así es como horrible mata a este situación. chico. A otro chico lo Ok. mete a un videojuego, amigo, como si fuera Mario Bros. Y lo mata ahí mismo en el videojuego. Y pues al final creo que la muerte de Freddy es la peor de todas, porque después de que están peleando un rato, padre e hija, literalmente a Freddy lo explotan con una barra de dinamita. Y como esta película se supone que los últimos 10 minutos eran en 3D, pues hay muchas escenas en las que ves como objetos que se acercan a la pantalla, pero pues evidentemente fue un efecto que le quitaron para el lanzamiento en DVD, entonces se ve todavía peor aún. Y pues Suena muy básicamente malo, ¿eh? Ese final de la dinamita suena bastante como apresurado, ¿no? es terrible, amigo, es terrible, es asqueroso, pero bueno, ahí quedó. Y pues todavía habría una séptima película en la que regresaría Wes Craven, tanto para dirigirla como para escribirla. Pero pues aquí ya la saga ya estaba lejos de poder ser salvada, ya había dado lo que tenía que dar. Y pues la verdad es que esta séptima película tampoco fue muy buena. Y pues básicamente ese fue el fin de la saga, amigo. Como comentábamos al principio, se intentaría un reboot de la misma productora de New Line Cinema, pero ya con otro actor interpretando a Freddy con efectos un poco más actualizados. Sin embargo, pues no terminó por lograr el éxito que tuvieron con todas las primeras entregas de la saga, por lo menos las que sí fueron buenas. Claro. Y el futuro de la saga es bastante incierto, amigo. Se le ha preguntado a Robert Englund, que es el actor de Freddy Krueger, y aparentemente él ha leído varios guiones, ha escuchado varias ideas que le agradan, tanto para lo que podría ser una precuela o precuelas de la película original, como nuevas secuelas pues, con ideas interesantes, pero nada se ha concretado aún. Al parecer los derechos de la franquicia los tienen los hijos de Wes Craven, entonces por ese lado creo que está bien, porque al parecer, pues ellos al haber crecido dentro de todo este proceso de creación de la saga, pues y al ser una propiedad de su difunto padre, pues sí
al parecer la quieren tratar con el respeto suficiente. Y pues no se sabe, amigo, también han circulado varios nombres de directores muy famosos, como es el caso de Mike Flanagan, que ha tenido mucho éxito tanto dirigiendo proyectos para Netflix, tanto series como películas. En el caso de las series, pues es La Maldición de la Casa Hill. Y Ujú. películas, pues más recientemente dirigió la adaptación de Doctor Sueño, amigo, también muy buena. Doctor Sueño, muy buena, la verdad. Bastante, bastante. Creo que es un director muy capaz, pero pues todo está en el aire en ese sentido. No se sabe qué va a ocurrir ahí. Pero Claro. algo que quieras agregar sobre esta franquicia, amigo. Bueno, definitivamente, como ya lo mencioné, yo solo tuve la oportunidad de ver las tres primeras. Las únicas Eh, buenas, cabe aclarar. sí, sin duda, pues la genialidad estaba en Wes Craven, ¿no? O sea, yo creo Por que supuesto. cuando él dejó, pues, esta saga, yo creo que fue que se perdió el ingenio y la originalidad real de lo que era el personaje y ya está como atmósfera en la que originalmente quería encerrarnos, ¿no? Le has dado en el clavo, amigo. Creo que esa es la importancia de darle esta libertad creativa a los directores y a los creadores de todas estas franquicias tan icónicas, porque a final de cuentas ellos son los que saben qué están haciendo. Y precisamente, amigo, en el episodio de la próxima semana vamos a seguir con el buen Wes Craven y con Claro. su otra franquicia icónica dentro de este género del terror. Ya la mencionamos al principio, la saga de Scream, que consta de 4 películas. Scream. Ya después la harían serie, pero nosotros vamos a hablar solamente de las películas. Y pues creo que no queda más que agradecer a toda la gente que haya decidido escuchar este podcast. Les pedimos que si les gustó este trip, nos ayuden Podcast a piloto. compartirlo. Así es, amigo, el primero de muchos, esperemos. Ojalá que puedan ayudarnos a compartirlo y que sepan que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en iTunes, como en Anchor y cualquier otra plataforma de podcast en el mundo, amigo, de aquí a China. Claro. Y pueden esperar nuevos episodios donde hablaremos de todas estas franquicias icónicas cada viernes a las 13 horas, amigo. Excelente, amigo. Pues así como tú, agradezco a todos los que nos están escuchando, a todas las personas que se han tomado el tiempo y la oportunidad de, bueno, aprender un poquito más y profundizar en estos temas tan interesantes relacionados con el cine del terror. Totalmente, amigo, totalmente. Te agradezco a ti también por haberme acompañado en este episodio Es un y placer. pues nos estaremos viendo en el siguiente, amigo, para seguir platicando sobre estas increíbles franquicias. Les recordamos que pueden buscar los canales de Psicología y Neurociencia y Red Bandit Films en YouTube, donde estaremos subiendo todo tipo de contenido audiovisual. ¿No es así, amigo? Así es, amigo. Esperemos que, bueno, prácticamente este sea el inicio de, como tú bien lo mencionas, una temporada de películas, de análisis de películas bastante provechoso. Y pues nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo, Sebastián Santos. Les deseamos unas buenas y horrorosas noches y vámonos, que aquí espantan.